Yo soy su servidor, su asesor, José Luis Canela, y les agradezco mucho la atención a esta segunda sesión, en la cual vamos a ver algunos conceptos básicos de la ciencia económica y sobre todo platicarles y hacer algunas referencias con la realidad que estamos viviendo desde un punto de vista del acontecer económico, que es lo más importante, porque como les comentaba en la sesión pasada, para mí es fundamental que ustedes le encuentren la utilidad a los conceptos que vamos a tratar. Entonces vamos a comenzar pues con lo elemental de la economía, a partir de dónde surge la economía, cuál es la definición de economía, los enfoques que tiene la economía y, dentro de esos enfoques, cómo se complementan esos dos enfoques de la economía, que son la microeconomía y la macroeconomía, para posteriormente ver de qué manera o en dónde podemos percibir en el acontecer diario ambos enfoques, el enfoque micro y el enfoque macro. Entonces les voy a compartir una presentación, si me lo permiten. Para nosotros acercarnos al concepto de economía existen algunas palabras y conceptos clave, que son los que le dan razón al estudio de la economía y obviamente los que la fundamentan como una ciencia social. Una palabra fundamental que tenemos que considerar es el aspecto de necesidades. Todas estas palabras o conceptos, si no existieran, no tendría razón el estudiar la economía o el surgimiento de la economía como una ciencia. Todos tenemos necesidades. En mayor o menor grado, todos tenemos necesidades, seamos consumidores, seamos oferentes de algún producto o servicio. En este planeta todos vivimos en una sociedad que interactúa, una sociedad que requiere de intercambiar bienes por dinero. En un principio de las sociedades, pues el intercambio se hacía de bienes por bienes, existía el trueque, pero hay un intercambio de bienes o servicios por dinero. ¿Para qué? Pues para cubrir estas necesidades múltiples que tenemos. Y esas necesidades pues tienen que ser satisfechas y tenemos que encontrar la manera de satisfacer esas necesidades. Tenemos que trabajar para obtener el ingreso suficiente para cubrir y poder adquirir los bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades. Y tenemos diferentes niveles de satisfacción dictados por nuestras necesidades físicas, biológicas, sociales, familiares, etc. Otro concepto muy importante que tiene que considerarse en la ciencia económica es el concepto de los recursos escasos. ¿A qué se refiere esto? Todos los recursos que existen en la sociedad, en la economía, son escasos, no están de manera ilimitada disponibles para todas las personas. Siempre hay un componente de escasez en estos recursos, lo que implica tenerlos que distribuir de la mejor manera para que se puedan satisfacer las necesidades de las que ya les he hablado. Y estas necesidades son múltiples y son ilimitadas, ¿sí? En algunos casos son ilimitadas, pero en general todos tenemos múltiples necesidades. Como les decía, al tener múltiples necesidades deben haber mecanismos de distribución para que esas necesidades sean cubiertas, diferentes mecanismos.
En este momento no estamos hablando de lo que es justo o lo que no es justo. Simple y sencillamente estamos hablando de que para cubrir esas necesidades se tienen que hacer llegar los bienes y servicios a un determinado número de personas, a un determinado perfil, un determinado segmento de personas, y para eso tiene que haber una distribución. La palabra de ciencia, ¿por qué la economía es una ciencia? Porque para poder explicar, ¿sí?, todo esto que envuelve a la economía, es decir, la manera en que se van a cubrir esas necesidades, la forma en que se van a producir los bienes y servicios, se puede hacer desde un punto de vista de la ciencia y se pueden generar modelos económicos que están fundamentados en el método científico. Se pueden generar hipótesis, se pueden generar comprobaciones para efectivamente hacer que esos modelos económicos se acerquen a la realidad que queremos explicar. La explicación de lo que sucede desde un punto de vista económico, la ciencia económica la hace a través de los modelos. Los modelos van a ser una simplificación de la realidad que de manera general pueden dar una explicación de lo que sucede. La palabra decisión o el concepto decisión es fundamental, porque el consumidor es quien decide qué bienes o servicios va a consumir y que le satisfacen de una mejor manera sus necesidades. El productor es quien decide qué bienes y servicios va a vender, que al final de cuentas le permiten, con lo que obtiene al vender esos bienes y servicios, cubrir sus costos de producción, sus costos de operación y tener una ganancia. Si no se tiene una ganancia, en el caso de que se tenga que decidir desde un punto de vista de una entidad, de una empresa pública, pues cubrir el objetivo que persigue dicha entidad con dicho servicio que se va a ofrecer en aras de cubrir las necesidades de la ciudadanía. Para poder distribuir los bienes y los servicios, hay que determinar qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. No se puede producir sin saber para quién se va a producir, ¿sí? Y al saber para quién se va a producir, se va a determinar cómo se va a producir eso que ya hemos determinado que va a ir dirigido hacia determinados sectores de la población. Estos conceptos, por consiguiente, nos dan la posibilidad de acercarnos a una definición de economía. Vamos a ver algunas definiciones de economía y vamos a tomar algunos conceptos de las dos primeras para definir una tercera mucho más amplia. La primera es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Si se fijan, todas estas palabras fueron consideradas en la anterior lámina, que son las palabras a partir de las cuales se le da sentido a la economía como ciencia y al objeto de la economía. Otra definición, leída textualmente: la economía es la ciencia que estudia la actividad humana encaminada a satisfacer sus necesidades, ¿sí?, ilimitadas, teniendo en cuenta que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. Entonces, esta definición está considerando, bueno, en primer lugar, que es una ciencia, la economía, lo cual lo es una ciencia social, hay quien dice que puede ser la madre de las ciencias sociales porque a partir de la actividad económica se genera toda una problemática social en las diferentes regiones. Entonces siempre hay que encontrarle a muchos fenómenos políticos, sociales, incluso culturales, pueden tener un fundamento económico. Entonces, habla de la palabra de satisfacción de necesidades y hace énfasis en que estas necesidades son ilimitadas, tomando en cuenta que los recursos son escasos
pero que también estos recursos pueden utilizarse de diferentes formas. Y una tercera definición, que desde mi punto de vista abarca las otras dos, en primer lugar es una ciencia que estudia la manera en que las sociedades deciden qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Siempre tomando en cuenta que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. En algunos casos llegan a ser las necesidades ilimitadas. Entonces es muy importante que ustedes consideren para darle una razón de ser a la economía como ciencia, es porque existen sociedades, porque hay bienes o servicios que producir y porque esos bienes o servicios tienen que ser destinados hacia alguien. Sin embargo, hay que considerar que para los sectores de la población o para alguna persona en particular, los recursos son escasos, nadie tiene recursos ilimitados, ¿sí? Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de esfuerzo o de energía. Y las necesidades a veces son múltiples. Entonces, dado que los recursos son escasos, yo debo de decidir, de acuerdo a las necesidades que tengo, debo de decidir, y de acuerdo a los recursos con los que cuento, debo de decidir qué es lo que más me conviene consumir o qué es lo que puedo consumir. Ante esta situación, estos conceptos y estas definiciones a las que nos acercamos, la economía va a presentar algunas inquietudes fundamentales a través de lo cual se derivan, a partir de lo cual se deriva todo el estudio de la ciencia económica. El aspecto de la riqueza, ¿sí? ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Se gana riqueza? ¿Se pierde riqueza? ¿Los mecanismos de generación de riqueza son eficientes? ¿Los gobiernos contribuyen a que la generación de riqueza se dé de manera sostenida? Las necesidades de los diferentes sectores de la población están cubiertas. La población es diversa, ¿sí? La población tiene diferentes necesidades. Los gobiernos deben estar encargados de que las necesidades sean cubiertas, de que existan los mecanismos, las dinámicas suficientes para que las necesidades sean cubiertas y obviamente también para que se pueda generar riqueza. Para que los niveles de bienestar permeen en toda la sociedad y no únicamente en determinados sectores de la sociedad. Eso siempre le va a inquietar a alguien que esté estudiando la economía de algún país o de alguna región. ¿Cómo responden, cómo actúan, ¿sí?, los diferentes participantes en la economía? ¿Cuál es la conducta de estos actores de la economía? De los consumidores, de los que producen, de esos que producen que contratan mano de obra, de los que consumen que venden su mano de obra. ¿Cuál es la actitud de los gobiernos que regulan la economía, que dan las facilidades para que pueda fluir la economía de una manera sana? Que dan los incentivos para que ciertas actividades puedan detonar y puedan a la vez generar la riqueza necesaria y la actividad económica necesaria en ciertas regiones. ¿Cuáles son los incentivos fiscales, los incentivos productivos que existen, tanto de parte del gobierno como de otras organizaciones, de la propia sociedad? ¿Cómo actúa todos esos? Todos somos participantes en la economía. En menor o en mayor grado, todos somos consumidores. En mayor o en menor grado, todos producimos o ofrecemos algún servicio, ¿sí? En algún menor grado, nosotros somos partícipes de que las economías crezcan con el consumo que realizamos, con el ingreso que obtenemos cuando trabajamos. La economía entonces define dos tipos de proposiciones
o, o trata de acercarse a explicar las cosas desde dos tipos de proposiciones. ¿A qué me refiero? Unas proposiciones o enunciados que tienen que ver con lo que es, con lo que fue o con lo que será, que les vamos a llamar las proposiciones positivas, lo que fue, es y será, y que tienen que ver con la economía positiva, es decir, explicar los fenómenos desde un punto de vista de lo que fue, es o será, lo estamos haciendo desde un enfoque de la economía positiva. Y explicarlo desde un concepto de lo que debió, debe o debería ser, que ya lleva implícito un juicio de valor, es hacerlo desde un punto de vista de la economía normativa. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado en que cuando estoy explicando lo que es, o lo que fue o lo que será, y no estoy incorporando un juicio de valor, es simple y sencillamente lo que yo observo que se dio. No estoy dando ni un comentario, ni estoy ponderando, ni estoy juzgando. Simple y sencillamente estoy explicando lo que es. Eso es hacerlo desde el punto de vista de la economía positiva. Cuando yo ya estoy hablando de lo que debería ser, ya es un juicio de valor. Lo que puede ser o debería ser para mí, no puede o no debería ser para otra persona. Eso ya es un punto de vista de la economía normativa. Y llega a haber encuentros desafortunados cuando se explica algo desde el punto de vista positivo y se confunde y se piensa que se está haciendo una explicación desde un punto de vista normativo, incorporándole juicios de valor. Es decir, que los desencuentros suceden cuando no todas las situaciones que fueron, son o serán necesariamente tengan que ser lo que debió, debe o debería ser. Vamos a poner algún ejemplo. Una proposición positiva puede ser el precio de la leche se incrementó en un 11% en el último semestre. Es una situación que sucede y que no lleva implícito ningún juicio de valor. Sin embargo, si yo digo, el precio de la leche no debería incrementarse porque es un bien de consumo básico para los niños o para los menores, ahí yo ya estoy incorporando un juicio de valor. Es lo que debería ser, ¿sí? Quizá todos estemos de acuerdo que no debería incrementarse el precio, pero ya estamos valorando lo que está sucediendo. La economía puede ser de varios tipos. Puede ser una economía de mercado, en donde todas las leyes las dicta el propio mercado. Puede ser una economía centralizada, en donde la economía la dicta el gobierno, o puede ser una economía mixta, que se refiere a una combinación entre la economía de mercado y la economía centralizada. Es decir, en una economía de mercado, la producción y el consumo la deciden las empresas, los individuos, ¿sí? Normalmente. Sin embargo, es difícil encontrar una economía totalmente de mercado porque de alguna u otra medida llegan a haber empresas públicas que generan algún tipo de servicio que solamente las empresas públicas pueden generar. Algunas economías que se digan totalmente de mercado, a lo mejor por ahí hay un servicio que lo genera
el sector público. Los más comunes, por ejemplo, son los servicios de electricidad, los servicios de suministro de agua, que en algunas regiones los genera el gobierno, ¿sí? Sin embargo, aquí, digamos, el comportamiento de lo que se ofrece, en el caso de la economía de mercado, de lo que se ofrece y lo que se consume, lo van a determinar las fuerzas del mercado. El precio que se va a acordar para intercambiar algún bien y servicio va a estar totalmente determinado por las fuerzas del mercado, por la oferta o por la demanda. En una economía centralizada, es la autoridad central o gobierno la que toma las decisiones sobre lo que se produce y lo que se consume. Entonces, un caso relativamente, geográficamente cercano que tenemos es el que se dio en Cuba, pues hasta todavía bien entrada la época de los 90, incluso hubo un periodo especial ahí muy fuerte de centralización, de control de la economía. Parece ser que ahorita ya están dando la oportunidad de que la gente emprenda sus propios negocios y vean la manera de entrar a una economía, paulatinamente, a una economía de mercado. Y una economía mixta, en donde conviven ambas economías, como les decía, en donde existe una rectoría económica del Estado. El Estado sobre todo participa más que en la definición de lo que se produce o lo que se consume, participa en la regulación de todo esto que se produce y que se consume, evitando monopolios, evitando excesos, evitando concentración de ciertos bienes y servicios. Y es una labor, esta labor de la rectoría económica del Estado o de la participación del Estado en el quehacer económico o en la marcha de la economía, pues en menor o mayor grado se da en todos los países, creando instituciones, comisiones para, como les decía, regular precios, regular la parte sanitaria, regular el comercio, evitar monopolios, etcétera, evitar esas distorsiones que se pueden dar en la economía y que impiden que la economía pues sea sana y que lo que genera la economía se pueda distribuir de una mejor manera. Es una labor muy importante que tienen los gobiernos, es una labor fundamental que va a determinar que las economías marchen de manera libre, pero también marchen de manera adecuada, para beneficio de todo el país. Entonces aquí es donde llegamos a los dos enfoques de la economía. Los dos enfoques de la economía es, que ustedes ya los han escuchado, es la microeconomía y es la macroeconomía. Esta asignatura habla de la macroeconomía, pero siempre va a tratar de hablar un poco de la parte microeconómica, porque como vamos a ver al final de esta presentación, una tiene que ver con la otra. Necesariamente la manera en que funcione una se va a reflejar en cómo funciona la otra. A ver, vamos a centrarnos en el concepto de microeconomía. ¿Qué es lo que analiza la microeconomía? La microeconomía, más que hablar de un concepto de tamaños, porque su nombre así lo indica, una pequeña economía, pero más que eso, la diferencia, vamos a ver ahorita al final, que la diferencia va por otro lado, más que del aspecto de tamaños. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la microeconomía. La microeconomía, ¿sí?, se va a enfocar en la conducta del individuo en particular, de los hogares y de las empresas. ¿Sí?
¿Qué quieren consumir? ¿Cómo lo quieren consumir? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por un determinado bien o servicio? ¿Sí? A nivel de un individuo, a nivel de toda una familia, los hábitos de consumo de una familia normalmente coinciden entre todos los miembros de la familia, de ahí que se mencione al hogar en su conjunto. Y por otro lado, quien ofrece los bienes y servicios son las empresas. ¿Cómo deciden las empresas? ¿Sí? ¿Qué van a producir? ¿Cómo lo van a producir? ¿Y para quién lo van a producir? ¿Cómo se lo van a hacer llegar a estos individuos y a estos hogares? La microeconomía se va a enfocar en estudiar esa parte, pero lo va a estudiar desde un punto de vista de mercados específicos. El consumo de leche, como les decía hace un momento. El mercado de los autos. ¿Cómo está la demanda y cómo está la oferta en el mercado de los autos? El mercado de los cigarrillos, ¿sí? Mercados específicos. Entonces, no solamente es cómo toman las decisiones, sino cómo interactúan. Los individuos o los hogares requieren de un bien o servicio y a dónde acuden. A un determinado mercado, donde saben que van a encontrar ese bien o servicio y van a tener diferentes opciones para elegir cuál es el que más les conviene para satisfacer sus necesidades. Ellos van a acudir a ese mercado específico y en ese mercado específico, que antes era un mercado físico, ahora también existen los mercados virtuales. Podemos ir a una tienda virtual y ahí elegir, o podemos hacer una investigación previa y posteriormente acudir a determinados mercados para, para determinar cuál es el que más nos conviene y hacemos la compra. Bueno, a fin de cuentas son mercados en donde se van a tomar decisiones y en donde yo voy a llegar a un acuerdo. El precio que me están ofreciendo yo lo acepto porque percibo que ese bien o servicio que me están ofreciendo va a satisfacer mis necesidades, y por otro lado, la persona que me ofrece el bien y servicio acepta el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Y de esa manera se ponen de acuerdo vendedor y comprador en ese mercado e intercambian un bien o un servicio por dinero. Ese dinero que recibe la empresa, a la vez, una parte de ese dinero la va a pagar en sueldos y salarios, a cambio de que le ofrezcan fuerza laboral los mismos individuos, y ese sueldo y salario posteriormente van a salir al mercado esos individuos para ponerlo en circulación. Y se hace lo que se llama un flujo circular del ingreso en la economía. Aquí el referente se pone a Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando habla de la mano invisible. La mano invisible no es más que eso que hace que la oferta y la demanda lleguen a un acuerdo, lleguen a un punto de equilibrio, se le llama en economía, en donde se acuerda que el precio que se ofrece es el precio, el precio que ofrece la empresa es el mismo precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Nadie está obligando a que el precio se fije en un determinado nivel. Decía Adam Smith, hay una mano invisible que es la que hace que lleguen a un acuerdo oferentes y demandantes. Y él también en su obra de 1776, es La riqueza de las naciones, así se le conoce, es la obra clásica de la economía, ¿no? Precisamente de esa generación que se les llaman los clásicos de la economía, y es una obra fundamental a partir de la cual pues se explica de una manera ya con mayor rigor, y se deja ver la economía ya como una ciencia, ¿no? En las explicaciones que da Adam Smith desde 1776.
Algunas preguntas y respuestas que tiene que hacer la microeconomía, por ejemplo, es cómo puede afectarle un impuesto al tabaco a su consumo. Un impuesto va a hacer que disminuya la cantidad demandada de tabaco, va a hacer que aumente. ¿Cómo puede distorsionar incluso un impuesto el mercado del tabaco? Otro ejemplo es si suben las rentas o los alquileres de la vivienda, ¿cómo se ve afectado el mercado? ¿Sí? Si se pone un precio mínimo a determinadas rentas, ¿cómo se ve afectado el mercado? ¿Va a haber un exceso de oferta? ¿Va a haber un exceso de demanda? Esas preguntas las responde la microeconomía, pero si se fijan, estamos hablando de mercados específicos. En este caso, el mercado del tabaco, tanto la oferta como la demanda del tabaco, y la incorporación de un impuesto. El impuesto, pues, la determinación de incorporar un impuesto la hace el propio gobierno. Por otro lado, en el caso de los alquileres en el mercado de la vivienda, a lo mejor algún grupo de empresas inmobiliarias se ponen de acuerdo para que los precios no bajen de determinado nivel en determinadas zonas, lo cual puede generar un exceso de oferta, porque la gente a fin de cuentas está dispuesta a pagar una renta más barata, más baja. Entonces, si hay una insistencia en querer mantener en cierto nivel los precios, eso puede hacer que la cantidad demandada baje y la cantidad ofrecida aumente, lo cual va a dar un exceso de oferta. Aspectos como el precio de la gasolina, ¿sí? Realmente, ¿cuánto puede influir? Fíjense, aquí estamos hablando ya de dos mercados. Por un lado, el mercado de la gasolina y por otro lado, el mercado de los vehículos. ¿Cómo puede afectar un incremento en el precio de la gasolina, ¿sí?, en la venta de los vehículos, en la cantidad demandada de vehículos, en este caso en la demanda de los vehículos? A fin de cuentas, estamos hablando de mercados específicos, no estamos hablando de toda la economía. Estamos hablando del mercado de la gasolina, cómo puede afectar al mercado de los vehículos. Entonces pasamos a la macroeconomía. Es un concepto totalmente diferente al de la microeconomía, aunque los dos son complementarios. Pero la macroeconomía se va a enfocar en la economía como un agregado. Cuando hable de una demanda, no se va a referir a una demanda de un mercado en específico o de un sector en específico. Va a hablar de una demanda agregada de la economía. Va a hablar de un consumo de toda la economía. Va a hablar del gasto de toda la economía o del gasto del gobierno más el gasto de los particulares. Pero es el gasto de toda la economía, ¿sí? Entonces, la diferencia entre macroeconomía y microeconomía no es necesariamente un asunto de tamaños, es un asunto de agregación. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde, que queda más claro cómo es un asunto de agregación y no precisamente de tamaños. Pero bueno, la macroeconomía analiza variables como el crecimiento económico, como la inflación, como la tasa o tipo de interés, el tipo de cambio entre una moneda y otra, es decir, la paridad cambiaria y demás, la balanza de pagos, y dentro de la balanza de pagos hay algo que se llama la cuenta corriente, la balanza comercial, entre otras. Pero lo hace, si se fijan, todo esto es desde un punto de vista agregado. Está hablando de toda la economía. La inflación, que es un tema que vamos a ver directamente en esta asignatura, es uno de los temas que se van a abordar y que ustedes lo pueden consultar en su cuaderno, en sus apuntes. Cuando hablamos de inflación nos referimos a los precios de
miles de bienes y servicios que se toman como muestra del consumo de una economía de clase media de corte urbano para determinar cómo fue el comportamiento de los precios. El únicamente decir subió el precio de la carne, no podemos hablar de que hubo inflación porque subió el precio de la carne. La inflación engloba el precio de muchos bienes y servicios. Y un referente como autor es John Maynard Keynes. Él, el autor de un libro, pues previo a la Segunda Guerra Mundial, que habló de la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Cómo todas estas variables tienen que ver, y él es quien propone después ya en la economía de la posguerra, con la necesidad de que exista un crecimiento económico de los países ante la devastación que había generado la guerra. Él propone que el crecimiento económico se genere vía el gasto público. Es una de las propuestas que él tiene. Y si se fijan, bueno, sus propuestas son desde un punto de vista de la teoría macroeconómica. Algunos ejemplos o algunas situaciones que puede explicar la macroeconomía o que se pueden explicar desde un punto de vista macroeconómico es de qué manera una subida de la tasa de interés puede afectar el consumo. Por ejemplo, cuando la tasa de interés es alta, la gente prefiere tener su dinero en un instrumento que le pueda pagar una tasa de interés alta en vez de sacarlo a la circulación y consumirlo y gastarlo, ¿sí? Cuando la tasa de interés es muy baja, no hay un incentivo a tener a tener una inversión en algún instrumento, a tener ahorrado tu dinero en algún instrumento que te genere un premio, un interés. El interés, ¿por qué te dan el interés cuando tú decides cuando decides ahorrar tu dinero en algún instrumento? Bueno, un componente es para que te compense el efecto inflacionario. La inflación es algo que existe y que se va a dar de un año a otro, en mayor o menor porcentaje, pero se va a dar. Entonces, el interés te tiene que compensar el efecto inflacionario, y también la tasa de interés tiene un componente de riesgo. Hay inversiones, mientras tú que impliquen mayor riesgo, te van a premiar mucho más el que tú tengas tu dinero o hayas decidido invertir en un determinado instrumento. ¿Quieres menos riesgo? Te van a premiar menos. Por ejemplo, explicaciones como de qué manera una devaluación de la moneda puede afectar a la balanza comercial. La balanza comercial es aquella cuenta que lleva el registro de lo que ingresa de dinero, de divisas, por vender bienes al exterior, o lo que se gasta en divisas por comprar bienes que vienen del exterior. Es decir, los ingresos provenientes de las exportaciones, de lo que vendemos nosotros, y los ingresos provenientes de las importaciones. Cuando la balanza comercial se llama superavitaria, es que las exportaciones son mayores a las importaciones. Ahora, una devaluación es fundamental en el comportamiento de la balanza comercial, porque al devaluar nuestra moneda, ¿sí?, nuestros productos que ofrecemos al exterior y se ofrecen en dólares o en euros, al devaluar nuestra moneda contra estas monedas, los hacemos más atractivos, les salen más baratos a quienes tienen los euros, porque nuestra moneda vale menos, ¿sí? Entonces, responden a la pregunta, ¿cómo una devaluación puede afectar tanto las exportaciones como las importaciones? Hoy hay algunas cosas más sofisticadas. ¿Cuál es la relación que existe entre la inflación y desempleo? En algún momento, un economista de apellido Phillips desarrolló una curva en donde era una curva que tenía una relación en el eje de las X, tenía el desempleo,
y en el eje de las Y's tenía la inflación. Y él decía que en la manera que se redujera el desempleo iba a aumentar la inflación. Es decir, el costo de reducir el desempleo iba a generar inflación. Y en efecto, sí genera inflación, pero este efecto se da en el corto plazo. Ya por ahí alguien más dijo o comprobó que en el largo plazo, aun que no se disminuyera el desempleo, la inflación iba a continuar. Es decir, que el efecto de disminuir el desempleo se iba a neutralizar en el largo plazo y la inflación iba a continuar. Es algo un poco más complejo porque en efecto yo primero reduzco el desempleo, pero si eso me genera mayor inflación al reducir el desempleo. ¿Por qué me genera mayor inflación? Porque la gente gana más dinero, saca más dinero a la economía y los precios tienen presión al alza. Pero dentro de esos precios también está el propio precio de los insumos para producir y de la propia mano de obra. Entonces, en el largo plazo, al empresario va a enfrentar mayores costos de producción y va a terminar, dado que tiene mayores costos de producción, va a terminar dejando de contratar gente. Entonces, se da una inflación, pero a fin de cuentas, a la larga, deja de contratar gente y vuelve a aumentar la tasa de desempleo. Entonces, son aspectos a los que responde la ciencia macroeconómica, que digamos, los vamos a poner como ejemplos, pero obviamente hay muchísimos más. La definición de la política fiscal, que tiene que ver con ingresos y gastos del gobierno, la definición de la política monetaria, que tiene que ver con toda esta situación del dinero en circulación, de la tasa de interés, la cuestión del mercado de divisas, de la subasta de bonos gubernamentales, como los CETES y demás. Todo eso tiene que ver con la política monetaria, ¿sí? Pero tanto la política fiscal como la política monetaria las dicta el gobierno a través de diferentes entidades. La política fiscal la dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la política monetaria la dicta el Banco de México, que es una entidad autónoma. Por consiguiente, la microeconomía y la macroeconomía, aunque tienen enfoques diferentes, son complementarias. A fin de cuentas, las decisiones que tomen los consumidores y los productores o las empresas o los consumidores individuales o el hogar como un núcleo, se van a reflejar en el comportamiento de la macroeconomía. Porque a fin de cuentas hay una demanda agregada que contabiliza toda la demanda, todo el consumo de la sociedad, y que tiene que ir o tiene que tener una relación con todo lo que produce la sociedad. Entonces ahí ya vamos a manejar conceptos como el Producto Interno Bruto, el cual se iguala al consumo, a la inversión, al gasto, y a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, ese es otro tema que nosotros vamos a ver dentro de esta asignatura. La idea, pues, de esta sesión es que ustedes hayan tenido, pues, los conceptos generales. Primero, ¿de dónde surge la definición de economía? ¿Por qué la economía es una ciencia? Pero, ¿por qué tiene razón de ser esa economía? ¿Qué es lo que le preocupa a la economía? ¿Cuáles son los enfoques de la economía? Y que estos enfoques, más que se distingan por un aspecto de tamaño, es un aspecto de agregación. Espero que les hayan quedado claros. Yo me pongo a sus órdenes. Les reitero, esta sesión ustedes la van a poder ver en el momento que les sea más conveniente.
y en la programación que ustedes tienen en su plan de trabajo. Yo ese día para el que está asignado la videoconferencia, yo estaré en el chat de la plataforma alrededor de 20 minutos para resolverles cualquier duda que con relación a esta sesión en particular ustedes tengan, o a cualquier otra, o cualquier duda que ustedes pudieran tener también de lo que observan en la marcha de la economía en su día a día. Con todo gusto podemos platicar aquí con relación a eso. Yo les agradezco mucho la atención que le han puesto a esta sesión y nos vemos en la próxima sesión. Espero la puedan seguir. Hasta pronto.